Dios, el creador de los cielos y de la tierra, nos hizo, quiso hacernos y nos regaló la vida. La vida es más que respirar, es más que pensar, es más que movernos. La vida es un regalo muy precioso que Dios ha dado porque Él dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Y esa vida tiene tanto valor que es imposible, según Dios mismo nos dice, que nosotros podamos ponerle precio a esa vida. David, que fue poeta y rey, dijo en el Salmo número 8, versículo 5, asombrado de lo que es la vida y el valor que Dios nos da como personas, dijo que nos hizo Dios un poco menor que los ángeles y nos llenó de gloria y de honra. Justamente de esa gloria y esa honra queremos hablar hoy. Queremos volver sobre este tema que hemos estado tocando, dando pinceladas acerca del valor de la vida. Y el tema de hoy es, ¿tiene valor la vida de un niño que no ha nacido? ¿Tiene valor? Y tenemos una persona que para mí tiene mucha importancia por ser la profesional que es y por el compromiso que ha dado a su vida con la vida. Le vamos a presentar dentro de un momentito a la doctora Patricia Acra y venimos nuevamente. Como les dije hace un rato, tenemos hoy para un diálogo muy profundo y muy claro a la doctora Patricia Acra. Patricia, me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias. Dios te bendiga. Mira, tengo entendido que hace muchos años te graduaste, en 1995, y fuiste a estudiar a Estados Unidos, a hacer tu especialidad en pediatría. Tengo muchas personas cercanas que me hablan de la calidad de tu compromiso con la vida, tu deseo de que tus pacientes no solo sean sanados físicamente, sino emocional y espiritualmente. Quisiera que me hablaras un poquito de ese interés tuyo en la vida. Y claro, estudiaste medicina, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué puedes decirnos en esa dirección? Bueno, yo creo que tuve un gran ejemplo en mi padre, porque mi padre fue que me enseñó que la relación del médico con su paciente no es de veterinario, sino de un acompañamiento físico, emocional, inclusive de consejería y espiritual en muchas ocasiones, y más cuando somos pediatras. Y mi compromiso con la vida básicamente ha sido por experiencia personal, porque he tenido experiencias cercanas con la vida y con la muerte. Y a través de ellas tengo la certeza de que el Señor es el Rey de nuestra vida y tiene todo con un orden tan perfecto en nuestro camino que hay que dejar a Él el comando. Inclusive hay un pacientico que recuerdo que murió y durante una resucitación que gracias a Dios logramos sacarlo, Él nos comentó que en ese lapso de tiempo él había visitado el mismo infierno, porque él tenía la conciencia que él estaba dirigiéndose hacia el infierno porque él había pagado un aborto a una amiga de él que se encontraba en un momento en apuro y él tenía un poco de dinero ahorrado y se lo había cedido para que ella pudiera realizarse un aborto. Él ni la acompañó ni nada, sencillamente se lo cedió. Y me dijo algo que me confirmó que su historia era real, que la enfermera que me acompañaba durante la resucitación había orado por él. La enfermera era Stephanie. Stephanie era una enfermera bautista que vivía predicándonos a todo lo de la ER, que era el de emergencia en ese momento.
Y esa noche era una noche de una nevada muy grande. Y realmente el primer paciente que habíamos recibido había sido ese niño, que lo había traído a la ambulancia sin vida. Y él me dijo que la oración de Stephanie, el Señor la escuchó y lo trajo de vuelta. Cuando yo bajé de haber hablado con el niño, le pregunté a Stephanie, ¿qué tú estabas haciendo mientras yo estaba resucitando? Ella pensó que yo la estaba acusando de algo que había fallado. Y me dijo, al ver que su inquietud, digo yo, no, ¿qué otra cosa tú estabas haciendo? Dice, doctora, yo estaba orando como si ese jovencito fuera mi hijo. Wow. Entonces, en ese momento, ese fue el momento de mi mayor conversión, porque el Señor permitió que yo viviera, y digo yo, y me comprometí, ese fue el momento de mi compromiso con la vida. Si yo podía evitar que alguien tuviera esa experiencia y que evitar un solo aborto valía la pena mi vida. Y ahí nació mi compromiso. Qué precioso, una experiencia vívida. Sí. Eso no te lo contó nadie. No, Dios te permitió estar presente. Fue un regalo del Señor sin para duda, mí. sin duda. Me quería en esta misión. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Fíjate, Patricia, doctora Acra, ocurre lo siguiente. Nosotros estamos inmersos desde hace un tiempo en esta polémica ideológica en los en favor y los en contra del aborto. Y en medio de ese contexto, vi hace unos días un artículo que escribiste justamente enfocando lo que es el aborto. No se puede decir mucho en unas líneas de periódico, pero evidentemente está muy enfocado porque está trabajando con el aspecto legal, el aspecto médico, el aspecto social. Y a propósito de ese aspecto legal, tú dices algo que a mí me llamó mucho la atención y realmente me impresionó, porque dice lo siguiente en uno de los párrafos del artículo, dice, a propósito, la ley que aprueba el aborto, la misma no resolvería el verdadero problema, sino que con esta ley se estaría iniciando un camino de muerte que una vez tomado no habría vuelta atrás y cambiaría el destino de la nación. Y cambiaría el destino de la nación. ¿Por qué la aprobación del aborto cambiaría el destino de la nación? ¿Ha ocurrido algo así en uno de los países o en alguno de los países en que se ha aprobado esta ley? Sí, una pregunta muy buena. Cuando yo escribí eso, lo dije en el sentido de que un individuo, un buen ciudadano, puede cambiar el destino de una nación para bien. Y el primer país donde se aprobó el aborto, vamos, para señalar un ejemplo, como usted sugiere, fue Rusia. Rusia en el 1920, Lenin, para control demográfico durante la Revolución Rusa, permitió el aborto gratuito para invitar masivamente. Fue efectivo y muchas mujeres fueron, tanto así que no daban abasto en los hospitales, los campesinos haciéndose aborto. Stalin, que vino después, frena eso y dice que no va a ser gratuito, sino que va a ser por paga. Y hoy por hoy, Rusia, que fue el primer país, es donde más se producen abortos. De cada 1000 embarazos, 551 abortos se realizan allá en Rusia. En Estados Unidos las estadísticas son alrededor de 200 y pico cada 1000 abortos. O sea, cada 1000 embarazos es 200, no recuerdo bien el pico de abortos. En general hay 56 millones de abortos en el mundo al año. Y de 196 países que tenemos ahora registrados en el mundo, solo 5 países no aceptan el aborto bajo ninguna condición, y nosotros somos privilegiados en ser uno de ellos. En Latinoamérica somos 3, somos República Dominicana, El Salvador y Nicaragua. Y la presión que estamos recibiendo es como un niño que se porta bien en la escuela, que recibe más bullying, y entonces tenemos una presión internacional, correcto, para que entremos en el juego del aborto.
Eso es evidente que cuando progresa, cuando es aceptada la ley, hasta ahora no hay reverso. La gente se inclina a eso. Pero realmente, doctora Acra, el asunto de que sea aceptada, ¿qué implicaciones tiene? Usted menciona en el mismo artículo el manual Lachman de embriología médica y cita lo siguiente: el ser humano empieza a ser un ser humano a partir del momento en que el espermatozoide del hombre fecunda el óvulo de la mujer. ¿Qué es la embriología? ¿Por qué usted trae esto dentro de esa explicación? ¿Por qué trae embriología? ¿Qué tiene que ver con todo esto? La embriología es la ciencia de la biología que estudia el embrión, es decir, estudia la vida humana intrauterina desde su principio, que es la fecundación, hasta que llega a está fuera del útero de la madre. Es el periodo de la embriología. Y cada vez más nos convencemos que hay vida desde el mismo momento inclusive ahora con los estudios modernos, vemos que en el momento en que se fecunda un óvulo con un espermatozoide, hay un estallido que pareciera el principio de la creación de Génesis, o sea, un estallido de luz, que es lo primero que se producido por el zinc, que es un elemento básico que destalla, como dándole la bienvenida. O sea, que hay incluso... es poético. Es poético, exactamente. Es poético. Sí. Eso es Dios. Exacto, entonces lo confirmamos sin duda científicamente, no es en base a creencia ni nada, es en base a la realidad. Y no resulta paradójico que siendo algo para ustedes, los que están en el área médica, siendo tan evidente, se diga tantas veces que no hay vida en el inicio, sino que ocurre en algún momento posterior. Vamos a hacer una pausa, quédese con esa pregunta para que entonces volvamos, retomemos eso que tanto se discute, de que la ciencia dice que no hay vida en el momento en que se inicia la vida. Regresamos ahora. El tema que estamos tratando es, ¿tiene valor la vida del que está dentro del vientre de su madre? Y para eso hemos invitado a la doctora Patricia Acra. Y le decíamos en el segmento anterior, decíamos, Patricia, que si es tan evidente para ustedes que sí hay vida desde el principio, ¿por qué se levanta esa pancarta permanente de que no hay vida desde el principio? Sí, la confusión viene porque la vida temprana depende mucho de la mamá. No es viable un embrión o un feto, que viene siendo a partir de la primera semana. O sea que una vez fecundado el óvulo con el espermatozoide, viaja y más o menos en 24 horas se implanta en el útero y se replica, y es una masa desordenada inicial de células. Pero ya a las 6 semanas ya tiene bracito y tiene piernita y tiene ya parte de los 5 sentidos desarrollados y el cerebro. Entonces, y tiene un código genético independiente al de la madre, que es lo que nos hace es humano independiente. O sea que ya se identifica como ser humano aparte de la mamá, pero totalmente dependiente de ella. Y en ese sentido,
es que al no ser autosuficiente, se propone de que se pudiera desechar esa vida. Pero yo diría que como un bebé que recién nacido depende totalmente de la madre, y que lo matemos porque no es un adulto que camina y es independiente y puede ganarse la vida. O sea que en una etapa de evolución de bebé, si lo comparamos con un adulto, creamos la misma diferencia entre un recién nacido y un feto en la evolución. Porque un bebé en tamaño, en capacidad, es muy diferente a un adulto. Sin embargo, no lo desechamos. Claro, entendemos que y es dependiente igualmente, pero respira, es la única diferencia. Pero si lo dejamos muere igual, si la mamá lo abandona. O sea que no veo la diferencia, es solamente un proceso evolutivo anterior. El desarrollo desde esa celulita pequeña hasta lo que va a ser un ser humano, es la historia nuestra de toda la humanidad, eso es así. Exactamente. Y David, vuelvo a mencionar a David, porque él se asombraba de que en ese momento inicial, dice, mi embrión vieron tus ojos, es decir, Dios estaba presente en esa explosión de vida de la cual tú hablabas hace un rato. Sí. Es Dios el que permite que sea así. Y todo lo que empieza a tener vida es dependiente de aquella en que está implantado. En este caso la madre, ¿no? Pero justamente como se habla tanto de los beneficios del aborto, ¿cree la doctora Patricia Acra que la mayor parte de los humanos entendemos lo que es un aborto? ¿Realmente nosotros sabemos lo que significa un aborto? Qué buena pregunta, doña Orfa. La felicito por ella. Si supiéramos lo que es realmente un aborto, si tuviéramos idea de lo que pasa en esa sala de cirugía, probablemente nosotros no lo aceptáramos en nuestro sano juicio. ¿Tú puedes hablar de eso? Hay diferentes tipos de abortos dependiendo de la edad gestacional en que la madre se lo haga. Uno de ellos es por solución salina. La solución de agua de sal pura atrae, se saca, por ejemplo, el bebé vive en su líquido amniótico, para que se entienda mejor, se extrae todo el líquido amniótico de la mamá y se introduce en el saco agua de sal pura. Entonces el niño es alimentado por una solución muy hipertónica, muy concentrada de sal, y muere porque altera sobre todo su cerebro y el resto de su cuerpecito. Inclusive yo me tomé la libertad de traer alguna foto de un bebé que fue abortado por solución salina. El niño muere. El niño muere. Porque se le saca un desequilibrio homeostático, sí. Porque crea una diferencia del ambiente tan grosera que se desequilibra. De lo natural a lo antinatural. Sí. Entonces ese niño eventualmente se extrae ya muerto, se le da 24 horas, y en 24 horas no se siente el latido. Se hace eso alrededor de antes de las 16 semanas se hace la salina. Pero el más común de todo es el por succión. Por succión es cuando se dilata el cuello de la madre y se introduce un tubo que tiene puntas afiladas y con una fuerza como de 10 abanicos de succión. Una aspiradora. Perdón, sí, en vez de abanico vamos a usar la palabra aspiradora, exacto, como una fuerza de 10 aspiradoras juntas, aproximadamente. Y se mutila a través, para que no salga entero y quepa bien el bebé dentro del tubo que se inserta en el cuello de la madre. Dios mío. Las puntas afiladas van cortando eso se llama desmembrar. Se desmembra, se fractura los huesitos. Pero el cráneo sale entero porque no es capaz el cráneo salir porque es más grande y no se fractura con tanta facilidad porque está más osificado y entonces se succiona todo eso. Aquí también traje un ejemplo de un bebé. Doctora, pero estamos hablando de un arma de muerte que se introduce al cuerpo de la madre. Correcto. Para destruir de esa forma
Pero imagínense el dolor que ese bebé está en un silencio, oyendo su latidito feliz. De repente algo invade su medio, interrumpe a través del dolor, porque ya lo primero que se produce se desarrolla el cerebro y la terminación nerviosa periférica, porque la piel es el órgano, nuestro órgano más grande, y entonces se cubre de células del sistema nervioso. Y eso son cuchilladas repetidas. Y al no tocarse la cabeza, el eje central del dolor no muere. Entonces ese bebé es despedazado en medio de una mutilación dolorosa. Y la mamá está durmiendo tranquilita. No se entera. Entonces aquí hay una muestra pero es crítico el asunto. Sí. Es crítico. Primero, quemado por la cantidad, el exceso de sal, la solución salina, es quemadura. Sí. Y luego entonces desmembrado. Sí. Cuando es menor, o sea, es el más común porque es el que se utiliza antes de las 20 semanas por succión. Después de las 20 semanas hay países que lo permiten, Rusia entre ellos, que por decisión de la madre, e inclusive hasta las 24, 25 semanas se permite el aborto, y entonces se hace por cesárea, se induce una cesárea. Ese bebé probablemente ya, yo he tenido pacientes de 28 semanas que han sobrevivido, o sea que estaban muy cerca de la vida. Y entonces ese bebé se hace una cesárea, se induce una cesárea a la mamá y se pare, se muere durante el parto. No se resucita en ese momento, ni se hace un esfuerzo para ver si es capaz de sobrevivir o no. O sea, se saca para que muera. Para que muera. Se pone ahí en una cama. Sí, uno pasa por ahí y lo encuentra en un zafacón. Dios mío. ¿Y qué le pasó? Yo recuerdo en Estados Unidos en una ocasión que vi yo un bebé en un zafacón. Y ahora fue, y digo, ¿y qué pasó? Me dijo, no, que no iba a sobrevivir y que la mamá... No lo quería. Yo lo recogí. Y yo, bueno, por lo menos se va bautizado. Porque todavía tenía un poco de latido. Y busqué dos padrinos ahí y le dije, yo vamos a bautizar a este bebé. Y el bebé está vivo hoy por hoy. El Señor hizo su milagro. Y se va ahí con cariño, yo le voy a dar calor, dame una sabanita para arroparlo, no va por lo menos que muera en calor y en amor. Y ahí lo dejé yo, pero no se me ha ido y seguía como meciéndolo. Pero préstame un monitor a ver. Entonces llamé al pediatra, que no era mío el paciente, evidentemente, llamé al pediatra y sobrevivió ese niño. ¿Y fue adoptado por alguien? No, se lo devolvimos a la mamá. ¿Y ella lo aceptó? Y ella lo aceptó. Sí. Es traumático lo que está diciendo. Fue es en Estados Unidos, sí. Y déjeme hacerle una pregunta. ¿A la mujer que va a abortar se le dice qué es eso lo que va a pasar? Es muy buena pregunta. No se le muestra el latido cardíaco, porque una vez que oyen el latido cardíaco de su bebé, ¿qué ocurre después de las 6 semanas? Ya el bebé tiene un corazoncito, 6 semanas. Cuando la mamá sabe que está embarazada, tiene 4. En lo que decide si va a hacer un aborto, ya van 6. Ya ese bebé tiene corazón, pero no se lo permiten escuchar. Y entonces le dicen que es un paquete de células y que no pasa nada, que no importa, que no pasa nada, que no tiene vida y que no tiene importancia si ella lo aborta o no. Y entonces es un gran engaño. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con un médico que debe informar cuáles son las implicaciones y que en lugar de decirle está latiendo el corazón, omite ese pequeño dato? Si la mamá le pregunta, él está obligado a decir la verdad. Pero cuando hice mi rotación, por ejemplo, en Boston, se le informa, hubo una niña de 13 años, de Baní, la niña, porque hay muchos banilejos allá en Boston.
que quedó embarazada, los padres estaban afuera esperando que ella terminara su consulta y vino Planned Parenthood en ese momento y ella quería abortar. Y entonces le dijeron, en lo que se le presenta al niño, en lugares donde es legal, le dice, bueno, tú tienes 3 opciones, puedes mantener tu embarazo, te ayudamos. Puedes adoptar, te ayudamos. Y puedes abortar y te ayudamos. Tú eliges. Entonces ella pudiera preguntar y se le amplía en cualquiera de las 3 opciones que se le dan. Pero ella puede no optar en medio de este miedo y decir, no, yo no se lo quiero decir a mami, yo quisiera abortar. Entonces se le hace una indicación, va a un hospital específico, un día de clase, y en la tarde va a comer a su casa y su papá y su mamá no necesitan dar el permiso para que ella se haga el aborto. Entonces ella puede ir a su casa como si nada hubiera pasado. A eso estamos llegando. Sí. O hemos llegado. Usted menciona en el artículo que un estudio que refiere que muchachas de 15 a 19 años, especialmente en República Dominicana, hay un aumento de adolescentes embarazadas. Y las causas que se mencionan como las que producen este aumento en el embarazo, quisiera mencionarlas para hacerle una pregunta. Dice que la pobreza, padres ausentes en la educación de sus hijos, presión social, falta de educación sexual, abuso sexual, alcohol y droga. Yo quisiera hacerle 2 preguntas en cuanto a eso. La primera es, el embarazo, ese aumento de embarazo significativo entre muchachas adolescentes, ¿se produce porque los padres están ausentes, porque pertenecen a familias con carencias, porque tienen poca educación sexual? ¿Es eso realmente lo que produce ese aumento de embarazo? Definitivamente, sí. Hay más, si vemos históricamente las generaciones, hay mucho más divorcio ahora y hay lo que los psicólogos llaman familias ensaladas, que son los míos, los tuyos, los nuestros. Entonces el vínculo afectivo del niño se rompe, se fracciona muchas veces y no se siente en un terreno de seguridad suficiente como para no, quizá en un sentido, proponer, buscar el cariño y el vínculo a través de otro tipo de relaciones que quizás son más asequibles y la sociedad le da un poco más de permiso, como son las relaciones sexuales. El 40% aproximadamente, los estudios demuestran, de familias en que no se ha creado un vínculo, que el hijo no sabe, usted es mi hijo, y yo puedo estar divorciada de tu mamá porque eso puede pasar, pero yo estoy aquí para ti. El papá ausente es el papá, no necesariamente que no vive en la casa, sino que no se vincula, no ve a su hijo. Le puede pasar dinero, pero no tiene contacto con él. No lo lleva a pelarse, a jugar, a su oficina. No lo procura. Entonces el niño, en esa inseguridad afectiva, busca. Ay, pero fulano me dijo que yo era bonita. Me validó. Mi papá no me lo ha dicho. Papi, cuando lo veo quizá me da boche, me regaña, me castiga, me amenaza. Pero él me dice que yo soy lo más lindo que él ha visto. Yo le voy a creer porque yo necesito creerle. Y al otro día dice, él quiere que yo me acueste para que yo le demuestre mi amor, pero yo no lo quiero perder. Porque el amor que me ha demostrado lo voy a responder y quizá no está convencida. Y desafortunadamente el adolescente no usa preservativo. Primero no sabe, segundo piensa que no le va a pasar nada, son protagonistas de la película, que nada pasa con ellos, todo está bajo control y todo está bien. Entonces no tiene educación del cuidado de su cuerpo y no se le hemos dado. Otro enemigo que tiene es en la pantalla. Vamos a hablar de eso, perdona que te interrumpa, sí, para que hablemos un poquito de ese aspecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Sí.
estaba hablando la doctora Acra de esas cosas que van empujando a un adolescente, sobre todo a una muchacha, a ir tomando decisiones en búsqueda de afecto porque los vínculos significativos han sido rotos o no ha tenido el soporte emocional, afectivo que necesita de su familia. Y empezabas a hablar de la pantalla. ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, la pantalla significa todo lo que es teléfono celular, computadora, todos los medios de Snapchat, Facebook, Instagram, todo eso, que roban mucho el tiempo de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Si conocemos el cerebro humano, pensábamos que era igual que el del adulto, porque el tamaño del cerebro del adolescente es semejante al tamaño del adulto. Sin embargo, descubrimos recientemente, en el 2009, con unas resonancias magnéticas modernas que salieron, que el adolescente pasa por un periodo de poda. De poda quiere decir que se recogen todas esas neuronas primitivas que nos enseñaron el lenguaje a hablar, a empezar a caminar, a empezar en el equilibrio, a comer, y nos lleva hacia el área prefrontal, que es el área de la toma de decisiones, planificación del futuro, elección de pareja. Los valores están en el prefrontal, que la conciencia, como le llamaría, está ahí. Y la sensación de que algo está bien o mal hecho. ¿Qué pasa? Que desde la parte posterior, que es del equilibrio, hacia adelante, que es el prefrontal, pasamos por la mitad del cerebro, que es lo que le llamamos el mesolimbo. Por eso es que dice, ese vive en el limbo, porque no tiene idea de nada, pues por esta parte del cerebro que se dice. Y ahí están todas nuestras emociones, ahí está el amor, ahí está la supervivencia, el hambre, la sed, el sexo, el deseo de unirnos, pero porque si no, no procrearíamos, si no hubiera un deseo de unión. Pero el prefrontal, cuando está desarrollado, modula. Yo estoy a dieta, el mesolimbo me dice, cómete eso, pero el prefrontal me dice, usted tiene colesterol alto, usted no se lo va a comer, y yo me quedo tranquilita y digo, no, gracias. Pero si tengo el prefrontal un poco alterado, me lo como y me arrepiento. Pues el adolescente es impulsivo por eso, porque está en ese momento de vorágine, sin control del prefrontal. Entonces, si lo educamos mal en la sexualidad, potencializamos, y cuando venga la poda, lo va a dejar hipersexual. Y por eso muchos adultos todavía tenemos que tienen una familia bonita y tienen su sucursal. O me incomodo, saco una pistola y mato. Porque el prefrontal no está desarrollado. Entonces, ¿cómo se desarrolla el prefrontal? Con una familia que me vincule y me guíe y me susurre, piénsalo. Con unos amigos, porque si la pantalla es tan importante, tener amigos que estamos viendo lo mismo en Netflix y lo mismo de valor, pero somos amigos y yo no me siento sola con lo que mami me dice que está bien o mal, porque tengo una amiga o un amigo. En ese sentido viene la religión, porque cuando educamos en comunidad, los niños se educan diferente, porque los llevamos a la iglesia. Y un estudio en Neuroscience muy, muy interesante, en que se invitó a un pastor vamos a validar si es verdad que la religión ayuda al ser humano. Se acostó un individuo que no necesariamente era religioso y se invitó a un pastor a orar por 20 minutos y se le hizo una resonancia magnética funcional. Y se vio que hubo un shift, hubo una derivación del aumento del flujo sanguíneo hacia el prefrontal durante esos 20 minutos en que el individuo estaba con los ojos cerrados escuchando la oración del pastor. Y se dijo, pero hay una neuroconductividad diferente en las personas que oran. Entonces hubo un estudio que salió muy interesante en el 2014 en JAMA, que es uno de los revistas científicas más reconocidas, en que se dice que las personas que creen son personas que evidentemente tienen el prefrontal más desarrollado,
se controla mejor y tiene mayores puestos de liderazgo, tanto en su casa como en la sociedad. Entonces, llevar a los hijos a la iglesia, aunque no tengan tanto deseo, juntarlo con jóvenes de la misma iglesia, crear un grupo social con ellos, es válido para frenar el deseo sexual. Y la otra cosa es el deporte. En el deporte el niño se entusiasma y usualmente son de un solo perfil. Si yo estoy en deporte, yo no estoy niña. Estoy en deporte, mañana tengo un juego, me tengo que acostar a las 10 porque no voy a fallarle a mi equipo. Entonces ese niño que tiene una fiesta y dice, mami, me voy a buscar a las 11 porque yo tengo juego mañana y no voy a beber porque tengo mi juego. Entonces los varoncitos que están en el deporte también se portan mejor sexualmente. Doctora Acra, hace un ratito decía que los muchachos que están bien vinculados, afirmados en sus familias y reciben principios, valores, crecen con virtudes. Cuando viene ese cambio de la parte posterior del cerebro hacia la parte frontal, esos muchachos tienen mayores capacidades para poder elegir correctamente y no quedarse solo en la vorágine. Es correcto. ¿Cómo los padres pueden ayudar en medio de esta crisis que tenemos? Crisis de principios, crisis de valores que vienen de familias rotas o familias donde la presencia física está pero no está la de los padres. Y pasan estas situaciones donde las niñas y los niños se desbordan sexualmente en experiencias que están a destiempo. ¿Cómo ayudar a esos padres a que den importancia justamente a esa preparación? Porque usted lo ha planteado neurológica y, bueno, la neurociencia, más que neurología, neurociencia, lo ha planteado desde ahí. Es decir, hay una base científica. No está hablando la doctora porque quiere hablar, sino que hay unos estudios que se han hecho. Correcto. ¿Cómo se puede ayudar a los padres, a estos padres que nos escuchan? ¿Cómo se les puede animar a que tomen en cuenta eso? Sí, yo les recomiendo, sobre todo, los jóvenes, nuestros adolescentes necesitan que se les escuche. Antes de dirigir al adolescente, escúchalo. Van a hablar mucho disparate. No va a tener lógica lo que van a decir. Van a cambiar de idea continuamente, pero escúchenlo con paciencia. Cuando ellos terminen de hablar, el adolescente que uno le escucha, se escucha a sí mismo y reconoce, caramba, pero estoy hablando disparate. Y aunque no lo reconozca, va a sembrar eso. Y después que terminen de hablar, lo dirigimos. Número 2, más que el castigo, mejora la recompensa. Es decir, como le gusta, son impulsivos, les gusta la aventura. No es lo mismo decirle a un adolescente, si tú sacas buena nota, te voy a compensar, que si tú sacas mala nota, te voy a castigar. Y número 3, confianza. Yo confío en ti, mi hijo. Sacaste mala nota, pero yo voy a confiar en ti. Yo sé que tú puedes. Y esa confianza le va a pesar a ese niño, que alguien creyó en mí. Como estaba comentando, el Señor, Dios, nos enseña cómo su propia paternidad con su propio hijo, porque cuando fue Jesús bautizado, se abrieron los cielos y dijo, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Lo vinculó, le dijo que lo amaba, lo voció. Este es mío. Y dijo que sentía contentamiento con como era su hijo. Escúchenlo, exacto. Tomando en cuenta eso, voy a hacer una pregunta antes de esta pausa. La educación sexual que se está dando, que se está propiciando a través del mundo, derechos sexuales y reproductivos, favoreciendo esa educación a los niños desde el nido, a su entender, por la experiencia que tiene de tantos años trabajando con niños y adolescentes,
disminuye o incrementa la promiscuidad, ese desbordamiento de esas pasiones, de todas esas neuronas enfiladas hacia lo que es buscar la sensación, el placer. Eso realmente está diseñado para dar valores o para omitir valores. Para dar permiso. Permisividad. Sí. Definitivamente yo creo en la educación sexual. Definitivamente. Ahora, lo que se está proponiendo como educación sexual, yo no estoy de acuerdo con ella. Porque se está dando permiso a que el niño pueda elegir entre la homosexualidad o no, en que aprenda a usar dispositivos anticonceptivos, en que no necesariamente le dé valor a su cuerpo, sino al placer. Y entonces, no estoy de acuerdo para nada. Yo creo en una educación sexual en que se valore el cuerpo, en que nuestro cuerpo tiene un propósito de procreación dentro del matrimonio, y estoy de acuerdo en esperar, estoy de acuerdo en aprendernos a ponerle límites, a autocontrolarnos, y en ese tipo de educación sexual es la que procura desarrollar el prefrontal, no la que va al placer. En Estados Unidos salió un grupo de padres porque se le está enseñando a los niños, que no sé qué público nos ve, cómo poner un condón a un artefacto que le muestran. Sí, eso. Y son niños que son alrededor de 10 años. Está muy... prepuberales. Y le ponen escenario en que yo soy niña, pero ¿te gusta esa niña? No importa si ella te gusta. Y si ella viene y te corteja, no importa, está bien. Date permiso a eso. Entonces, en ese tipo de educación sexual no estoy de acuerdo. Incentiva, como usted dice, la permisividad. Y si incentiva la permisividad, ¿cómo esperamos tener control por medio de control para que las jóvenes no queden embarazadas, pero sí quedan embarazadas? ¿Cómo se puede acoplar eso? Regresamos ahora. Siempre se va el tiempo cuando las cosas están tan buenas, pero aprovechemos. Uno de los elementos o de los aspectos que más se enfocan cuando se habla de la mujer que ha sido violada es la propuesta el aborto. Doctora Acra, ¿realmente el aborto sana el dolor psicológico y moral que tiene una mujer que ha sido violada? Realmente, socialmente, es el punto más delicado en relación al aborto, porque como mujer nos identificamos todos con una mujer que fue violada y abusada. Ahora, si vemos las estadísticas, volvemos a lo concreto y a lo objetivo. En primer lugar, es muy difícil que una mujer violada quede embarazada, porque no se hace de forma adecuada el acto y pasa en pocas oportunidades. Eso es lo primero. Lo segundo, una mujer violada usualmente es violada por alguien que conoce, con un familiar o una persona al menos conocida. Lo tercero es que en la violación hay 3 víctimas. Está la mujer, está el bebé que se forma y está el violador. De las 3 víctimas, hay una que es culpable, que necesita sanación y necesita estructuración, que es el violador, y necesita sanción, pero hay 2 que son víctimas, que es el bebé
y la mamá embarazada. El dolor de la violación no se subsana con un aborto, porque no quita el dolor del acto en sí con el que fue afligida esa mujer. Inclusive, en el 1984 en Birmingham hicieron un estudio bastante interesante en el que se vio que el 59% de las mujeres que, a pesar de haber sido violadas, abortaron también, más de la mitad de ellas no pudieron a través de terapia subsanar el vacío que tenían. Otro estudio sustenta eso en el 1997 en Finlandia, en el que se vio que hay un 7% mayor de suicidio en la mujer que después de una violación hace un aborto, en relación a una mujer que después de la violación no hace aborto. ¿Podemos repetir eso? Sí. Es mayor la tasa, exacto, la tasa de suicidio en un 7%, que científicamente es un valor importante. Claro. Un 7% más, aumentó más la tasa de suicidio de mujer violada que sobre la violación hace el aborto que en la mujer que no lo hace. Siendo violada, aún las dos en terapia. O sea, supera más la violación una mujer que no hace el aborto que una mujer que sí lo hace. Eso es altamente significativo. Sí. Entonces, esa propuesta, el malestar existe porque no estamos negando que esa mamá necesita ayuda, pero supuesto. Mucha ayuda. Totalmente. Mucha ayuda. Fue humillada, fue abusada. Su dignidad como mujer. Sí, o sea, pero la solución no es esa. La solución no es enfrentar a través de la misma vía que hubo la perpetuación, sangre de nuevo, trauma de nuevo, que a través de un aborto. Entonces se está poniendo un doble peso, un doble dolor. En la misma área del cuerpo. En el mismo, exactamente. Sí. Eso es sumamente difícil. Como estas cosas regularmente las hacen los médicos, mientras estaba pensando en esto, recordando este juramento hipocrático que hacen los médicos, y me llama la atención esto que él dice, si me permite leerlo. Dice: adoptaré aquel método de tratamiento que, según mi capacidad y juicio, considere sea para el beneficio de mis pacientes, y me abstendré de todo lo que fuese nocivo y malicioso. No administraré una droga mortal a quien me la pidiere, ni aconsejaré su empleo. Asimismo, tampoco a ninguna mujer daré el pesario abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y santamente. Eso era lo que se tomaba o se tomó durante mucho tiempo. Que todos juramos eso, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Qué belleza. Gracias, porque no lo recordaba con tanto detalle. Entonces el aborto pone a ese médico que hizo ese juramento en contra de su propio paciente. Pone a una mamá en contra de su hijo. Pone la ley de parte del culpable y no del inocente. Entonces, en los países en que se acepta el aborto y somos médicos, nos obligan, si soy obstetra, a realizar aborto. Si no, tengo que dejar o el país o la ciudad o la profesión, o tengo que huir. ¿Es sancionado el médico a ese nivel? Es sancionado, es obligado a las enfermeras, no importa la creencia, legalmente, si usted es enfermera de sala de cirugía y se va a hacer un aborto, usted no puede negarse, si es su turno, a ayudar en ese aborto. Yo legalmente puedo ser sancionada si una paciente mía va queriendo aborto y yo no se lo menciono. Y le doy otras ofertas que no involucren el aborto. Entonces me pueden sancionar y puedo perder incluso mi licencia. O sea que entramos, nos dirige la ley y entramos en un juego ya legal en contra de la vida misma. Qué bello lo que leyó, gracias. Bueno, sería bueno que esto se repitiera de tiempo en tiempo, porque realmente salvar la vida es lo que un médico debe hacer. Pero bueno, doctora Acra,
las mujeres que hablamos hace un rato violadas y que aún en tratamiento no pudieron resistir y se suicidaron, ese síndrome tan profundo del posaborto, ¿solo ocurre en ellas o eso puede ocurrir en cualquier mujer? No, ocurre en la mayoría, sobre el 90% de las mujeres que abortan sufren de lo que, como usted bien dice, el síndrome post-aborto, que se asemeja bastante al síndrome, se describe en psiquiatría, al síndrome de las personas que venían de la guerra de Vietnam, posguerra, que son mujeres que sufren de insomnio, sufren de alteración del apetito, de depresión, incluso de psicosis, de pesadillas cuando logran dormir, y en un % permanece incluso los síntomas a través de toda la vida. Y cuando viene, incluso cuando viene, se acerca la fecha de cumpleaños de lo que hubiera sido la fecha de nacimiento del bebé, entran como en un periodo de rebound, o sea que vuelven y sienten los mismos síntomas de nuevo a través de toda la vida, tiende a ser permanente. Eso. Y perdón que le interrumpa, porque es importante destacar que no importa si la persona que lo hizo es ateo o no. O sea, pasa en los ateos igual que pasa una persona que tiene convicción religiosa, en que es la religión que indica que no debemos hacerlo. O sea que no se trata de lo que se aduce a veces, que por tener esa carga negativa moral, sí, es que las personas una mujer entra en ese estado. Eso le ocurre a cualquier mujer, sí, en cualquier parte. Es correcto, bajo cualquier circunstancia y en cualquier creencia. Pero es muy fuerte lo que acaba de decir, porque dice que se compara al mismo tipo de síndrome que presentaban las personas que venían de Vietnam. Sí. Y sabemos que casi la mayoría de esas personas se desajustaron para siempre. Es correcto. Está diciendo que esa es la manera de comparar el efecto, el trauma. Correcto, sí. Es muy similar al posguerra. Sobre todo lo que se estudiaron más, que fueron de la guerra de Vietnam, que es una guerra más reciente, se estudió bien. Entonces, el efecto sobre la madre o posible madre, la que no fue madre, no llegó a ser madre, de tomar la solución de un aborto, de quitarle la vida al que es su hijo o su hija, no es realmente una solución. No. ¿Y por qué no se explica eso? Muchas de las cosas están ocultas. No entiendo por qué. Y nosotros debemos incentivar este tipo de conversación para expresarla y dar apertura. Y por eso es importante que no callemos, porque el aborto, según vimos en esta tertulia, no tiene ninguna ventaja. No tiene ninguna ventaja. No, ventaja no tiene. No tiene tuvo, mucho sea, daño. Analizamos la posición de violación, no tiene ventaja. Podemos analizar la posición del defecto del bebé, por ejemplo, que no hemos tocado, que un bebé, que también es una de las pautas, que si el bebé viene con defecto físico, se aborta. Pero una mamá que tiene un hijo y el hijo tuvo un accidente y quedó inválido en cama, ¿ella lo va a matar o lo atiende? Entonces, ¿por qué no atiende uno de igual manera que pudiera venir con defecto? Ahí hubiéramos matado a Andrea Bocelli y tanto personas grandiosas que tenemos en esta sociedad que son de bien, que vinieron con defecto físico, pero que son funcionales y que nos han ayudado. Ahí entramos al asunto del aspecto valor de la vida. Volvemos otra vez al principio. Sí. Es que se nos ha enseñado durante décadas, partiendo básicamente desde los años 60 adelante, no que no fuera antes, porque todo este movimiento empieza con Margaret Sanger y de ahí hacia adelante todo lo que ha sido sembrado a través del tiempo. Pero esas partes no nos las enseñan. Y entonces vamos acumulando todos estos factores que traen dolor, traen aflicción, y que no, aunque se proponga que la solución es quitar el producto de algo que no se quiere, ¿verdad? No se acaba el recuerdo. El recuerdo permanece, el dolor permanece, la herida permanece. Y el trabajar en esa área es lo que yo entiendo
por lo que estoy oyendo y por lo que he vivido, leído, que el descuido está en esa parte. Tenemos que trabajar con las familias, tenemos que trabajar con las muchachas, tenemos que enseñarle una vez más lo que es el dominio propio, esperar tu propio bien, la dignidad del cuerpo. Entonces yo quisiera, mi querida doctora Acra, que usted terminara dando un mensaje a esos jóvenes con los que usted trabaja tanto, esos niños, esos jóvenes, esos padres, de qué es lo que en este tiempo realmente necesitan nuestras generaciones. Necesitamos volver a lo básico, yo diría. Necesitamos volver a la familia, pero sin ruidos externos que tenemos tanto ahora. Necesitamos montar bicicleta con nuestros hijos, necesitamos irnos de aventura con nuestros hijos, necesitamos acompañarlos, hacer empatía con ellos, entender los lenguajes de amor, que quizá el lenguaje de amor de tu hija es regalo, pero de otro él escucha, o de otro es que le hagan una buena comidita, o de otro es el silencio, y adaptarnos a los lenguajes de amor de cada uno de nuestros hijos. Y entonces volveremos a nacer con una gran sociedad. Tenemos que acompañar a nuestros hijos. Tengamos divorciados o no importa. Gracias por ese consejo, válido, necesario, muy, pero muy importante en este tiempo. Dios bendiga a la doctora Acra, que siga haciendo la labor que le toca en este tiempo tan difícil. Amén. Y ustedes, mis amigos, que el Señor los bendiga y este diálogo haya servido para reenfocarnos en lo que realmente tiene valor. Sí, esa vida que está ahí dentro, que Dios ha permitido, tiene valor y debe tener valor para nosotros también. Que seamos más pro la vida y menos pro la muerte. Dios nos guarde. Amén.